Mi nombre es Jamie Rodríguez y mi grupo está conformado por Iriagnis Durán, Maikelis Montilla, Ender Ortiz y mi persona. Hoy le vamos a hablar sobre la comunicación afectiva, sobre sus objetivos, su definición, los elementos de cada comunicación, las diferentes formas de expresarse, identificar las ideas, cualidades, factores y características de ella y nombrar y explicar las formas básicas de la comunicación, también así como las estrategias que tiene la comunicación. Debemos saber qué es la comunicación. Es el medio por el cual las personas, seres sociables, emiten y reciben información interactuando por medio de palabras habladas o escritas, gestos y miradas, creando así una elevada capacidad de intercambio de comunicación. La comunicación afectiva cuenta con elementos que en todo proceso de comunicación existe alguien a quien llamamos emisor, quien transmite un mensaje a una u otras personas que son el receptor o receptores, quienes reciben el mensaje. Esto lo puede realizar mediante diferentes códigos, palabras, signos, utilizando también canales de transmisión como la vista o el oído. Hola, mi nombre es Iriagni y yo les voy a explicar un poco sobre las diferentes formas de expresarse. Existen muchas formas de expresión de acuerdo al lenguaje utilizado. Las más habituales son la expresión oral, que se concreta a través del habla, y la expresión escrita, esta es mediante la escritura. El ser humano ha logrado a lo largo de los años crear y desarrollar diferentes formas de expresar sus ideas e incluso sus sentimientos. Unas de estas formas son las pinturas, la escultura, canciones, poemas, novelas. En la actualidad también se usa mucho las redes sociales como medio de expresión. Otra forma de expresarte también sería el lenguaje kinesco. Este es un tipo de comunicación no verbal expresado a través de los movimientos del cuerpo. Y por último tenemos las expresiones faciales. Estas son las más comunes usadas porque muchas veces no es necesario hablar porque tu expresión facial ya dice qué es lo que deseas. Hola, mi nombre es Michaelis Montillas y mi grupo y yo vamos a hablar sobre la comunicación afectiva, las ideas o recomendaciones. La comunicación afectiva es un instrumento de información que debemos cuidarlo y perfeccionarlo, ya que un mal uso del lenguaje se convierte en elementos de incomunicación, que impide precisamente lo que debería facilitar, el fluir de los mensajes entre unos y otros. Sus cualidades. Para establecer una comunicación efectiva es preciso contar con una serie de cualidades personales, entre ellas saber escuchar, tener claridad de ideas y practicar la empatía. Sus factores o formas básicas de comunicación. La conferencia, reunión de personas que escuchan la información que les proporcionan una de ellas. Y el diálogo, comunicación espontánea en la que se emplea un lenguaje coloquial. En la comunicación afectiva, el diálogo es la mejor herramienta para el entendimiento. La conversación telefónica es una expresión oral en la que los complementos no verbales desaparecen casi por completo. Además de la voz, el único elemento con el que se puede contar es el del silencio, que también es muy expresivo. Por la falta de presencia física del interlocutor, hay que fijarse en los pormenores de su voz para hacerse una idea de su estado de ánimo y corresponderle adecuadamente. Forma de comunicación argumentativa en la que se definen las ideas propias y se trata de desacreditar o destruir las del contrario. Lo contrario del diálogo, pues aquí no se trata de exponer el punto de vista propio, sino de imponerlo. Una mesa redonda es una exposición de diversos puntos de vista sobre un tema determinado por parte de varios especialistas. Estrategias de la comunicación. Una buena argumentación es básica para captar la atención, despertar interés, promover el deseo y mover a la acción al receptor o receptores. En la entrevista de trabajo entra en juego el control de las emociones y el lenguaje no verbal, la corrección en la forma y la pulcritud en el aspecto.
el buen control de las técnicas que permitan hablar en público de un modo correcto y eficaz. Gracias por una excelente comunicación afectiva.